Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde el amor es el protagonista absoluto. Las historias de cuento de hadas se materializan frente a nuestros ojos y las sorpresas que nos roban el aliento son el pan de cada día. Mi corazón se llena de alegría al tenerlos nuevamente aquí, listos para compartir este espacio mágico conmigo. Hoy prepárense para ser transportados a un universo paralelo de romance y pasión, donde cada esquina es un poema y cada susurro una promesa. Hoy nos sumergiremos de lleno en una historia que ha estado causando furor en el mundo del corazón, un relato que ha despertado suspiros y alimentado fantasías. Burak enamora a Neslihan en París, la ciudad del amor. Así es, mis queridos amantes. ¿Han escuchado bien? Abróchense los cinturones porque están a punto de embarcarse en una aventura romántica que los dejará sin aliento, los hará soñar despiertos y, quién sabe, tal vez los impulse a planear su propia escapada a la capital francesa, el epicentro del amor y la belleza. En este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada cómplice, cada palabra susurrada que hicieron de este momento algo tan absolutamente mágico e inolvidable. Así que pónganse cómodos, sírvanse una taza de su bebida favorita, relájense y dejen que la ola del romance los arrastre. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de ensueño, tengo una pequeña petición: si son nuevos en el canal, o si simplemente comparten nuestra pasión por las historias de amor que nos hacen creer en la magia, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo cargado, lleno de romance, sorpresas y momentos que quedarán grabados en sus corazones para siempre. Estamos construyendo una comunidad maravillosa de amantes del amor, y nos encantaría tenerlos como parte de ella. Ahora sí, sin más preámbulos, abramos las puertas de París. París, la ciudad de las luces que iluminan el amor, la cuna del croissant perfecto y el escenario de innumerables historias de romance, y ahora, el telón de fondo de una historia de amor que está dando la vuelta al mundo, acaparando titulares y robando suspiros a diestra y siniestra. Burak y Neslihan, dos nombres que quizás les resulten familiares, o tal vez no tanto, pero que a partir de hoy asociarán inevitablemente con el amor más puro y genuino. Burak, con su carisma magnético y una sonrisa que derrite hasta el hielo, y Neslihan, con una belleza radiante que irradia alegría y vitalidad, se embarcaron en un viaje a París que cambiaría sus vidas para siempre, un antes y un después marcado por el sello del amor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo Burak para enamorar perdidamente a Neslihan en esta ciudad mágica? Aquí no se trata simplemente de estar en París, sino de cómo aprovechó cada rincón, cada instante, para tejer una experiencia que superara todas las expectativas y se grabara en la memoria de Neslihan como un tesoro invaluable. Para empezar, vamos a olvidarnos de los clichés. No hubo una simple cena a la luz de las velas con la imponente Torre Eiffel como telón de fondo. Burak apostó por ir mucho, mucho más allá. Su plan maestro comenzó con una búsqueda del tesoro ultra personalizada, diseñada exclusivamente para Neslihan. La primera pista aguardaba pacientemente en su habitación de hotel, un hotel boutique con un encanto especial y vistas a un jardín secreto que parecía sacado de un cuento de hadas. La pista en sí era una fotografía antigua de un café parisino con una nota manuscrita que decía: el lugar donde compartimos nuestro primer café virtual, ahora hecho realidad. Un detalle que denotaba una sensibilidad y un cuidado exquisitos. Cada pista cuidadosamente elaborada conducía a Neslihan a un lugar que tenía un significado especial para la pareja. Podía ser un lugar que habían mencionado en alguna conversación casual, un sueño que habían compartido en la intimidad, o simplemente un recuerdo divertido que los hacía reír a carcajadas. La búsqueda del tesoro no era solo una forma original de explorar París, sino también una manera de revivir su historia juntos, de recordar los momentos que los habían unido y fortalecido su conexión. Era como si Burak estuviera tejiendo una red invisible de recuerdos y emociones que envolvía a Neslihan y la atraía aún más hacia él. La siguiente parada en esta aventura romántica era un pequeño puesto de flores en el vibrante barrio latino. Allí, un florista con una sonrisa amable le entregó a Neslihan un ramo de sus flores favoritas, aquellas que siempre la hacían sonreír, acompañado de otra pista, donde los libros susurran historias de amor y aventura. Directo a una librería antigua con un aire misterioso y romántico. Imaginen la emoción de Neslihan al recorrer los pasillos laberínticos, repletos de libros con un aroma a historia y sabiduría, hasta encontrar la siguiente pista cuidadosamente escondida entre las páginas de una novela romántica. Un toque literario que demostraba el conocimiento profundo que Burak tenía de los gustos y pasiones de Neslihan.
Pero el plato fuerte de esta búsqueda del tesoro no era el destino final, sino el camino en sí mismo. En cada parada, Burak había orquestado pequeñas sorpresas que iban más allá de lo imaginable. Un músico callejero tocando su canción favorita, esa melodía que siempre los hacía bailar juntos, un artista plasmando el rostro de Neslihan en un retrato a la acuarela, capturando su esencia y belleza. Un chef preparando su postre favorito en una pastelería local, endulzando aún más la experiencia. Era como si toda la ciudad de París, con sus encantos y secretos, estuviera conspirando para hacerla sentir la mujer más especial del mundo. Finalmente la última pista llevó a Neslihan a un puente emblemático sobre el río Sena, donde Burak la estaba esperando con una sonrisa radiante y el corazón latiendo a 1000 por hora. No había una multitud de personas observando, ni flashes de cámaras capturando el momento, solo ellos dos, la majestuosa ciudad de París como testigo silencioso y el atardecer pintando el cielo con una paleta de colores cálidos y dorados, creando un ambiente mágico e inolvidable. En ese instante el tiempo pareció detenerse y solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible de amor y complicidad. Pero la búsqueda del tesoro era solo el comienzo de esta historia de amor de ensueño. Burak no se conformó con un solo gesto romántico por espectacular que fuera. Durante toda su estancia en París, continuó sorprendiendo a Neslihan con detalles pequeños pero sumamente significativos, demostrando que el amor verdadero reside en las cosas sencillas. Le dejaba notas de amor escondidas en su bolso, mensajes llenos de cariño y admiración, le preparaba el desayuno cada mañana, cuidando cada detalle y anticipándose a sus deseos. La llevaba a descubrir rincones secretos de la ciudad que no aparecían en las guías turísticas, lugares con encanto y magia que los hacían sentir como si estuvieran solos en el mundo. Una noche la llevó a un picnic improvisado en un parque poco conocido, alejado del bullicio de la ciudad, con una cesta repleta de delicias francesas, quesos exquisitos, vinos selectos y una manta suave para acurrucarse bajo las estrellas, compartiendo secretos y sueños bajo el manto estrellado. Otra noche la sorprendió con una sesión privada de cine en un antiguo teatro con una atmósfera nostálgica y romántica, donde proyectaron su película favorita, reviviendo momentos especiales y creando nuevos recuerdos juntos. Pero quizás el gesto más conmovedor fue cuando Burak organizó una cena en un restaurante con estrella Michelin, no por el lujo ostentoso en sí, sino porque sabía que Neslihan soñaba con vivir una experiencia gastronómica de ese nivel, deleitando su paladar con sabores exquisitos y texturas innovadoras. Y para hacer la noche aún más especial, Burak había contactado secretamente al chef para que creara un plato personalizado inspirado en sus recuerdos juntos, una obra de arte culinaria que representaba su historia de amor y la conexión única que compartían. Ven. No se trata de grandes declaraciones de amor ni de gestos grandilocuentes que buscan impresionar a la galería. Se trata de prestar atención a los detalles, de conocer a la otra persona en profundidad, de entender sus sueños y deseos más profundos, y de esforzarse por hacerlos realidad, demostrando que te importa de verdad. Burak no solo enamoró a Neslihan en París, sino que le demostró con cada acción que la conocía y la amaba incondicionalmente, aceptándola tal como era, con sus virtudes y defectos. Y lo más importante de todo es que Burak no se limitó a crear momentos románticos para Neslihan, sino que también la involucró activamente en la experiencia, haciéndola sentir parte integral de la historia. La invitó a participar en la planificación de las actividades, a tomar decisiones importantes, a expresar sus deseos y fantasías sin temor a ser juzgada. Porque el romance verdadero no se trata de imponer, sino de compartir, de construir juntos una historia de amor que sea significativa para ambos. ¿Y qué podemos aprender nosotros, simples mortales, de toda esta historia de amor de cuento de hadas? Que el romance no es un destino al que hay que llegar, sino un viaje continuo, una aventura constante que se vive día a día. No se trata de esperar el momento perfecto porque ese momento nunca llegará, sino de crear momentos perfectos en el día a día, transformando la rutina en algo mágico e inolvidable. Se trata de escuchar atentamente a nuestra pareja, de prestar atención a sus necesidades y anhelos, de sorprenderla con pequeños gestos de amor que demuestren que pensamos en ella constantemente. No necesitan viajar a París ni gastar una fortuna para enamorar a alguien. Pueden hacerlo en su propia ciudad, en su propia casa, con sus propios recursos. Lo importante es poner el corazón en ello, ser creativos, originales y auténticos, y demostrarle a la otra persona cuánto la quieren y valoran, con palabras y acciones. En resumen, la historia de Burak y Neslihan en París es un ejemplo inspirador de cómo el amor verdadero se construye con detalles, con atención, con creatividad y con una profunda conexión entre dos personas.
No se trata de grandes gestos vacíos y superficiales, sino de pequeños actos de amor que demuestran cuánto te importa la otra persona y cuánto estás dispuesto a hacer para hacerla feliz. Y ahora, mis queridos románticos, llegamos al final de este viaje mágico y romántico a través de las calles de París. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Que el amor nos inspire a todos a ser mejores personas y a construir relaciones más significativas, basadas en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Antes de despedirme, me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Cuál fue el gesto que más les gustó? ¿Qué ideas les dio para sorprender a su propia pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias de amor. Nos vemos en el próximo vídeo, mis románticos empedernidos. Que el amor los acompañe siempre. Hasta la próxima.